días a todos. Bienvenidos al seminario, a uno de los 4 seminarios que impartimos hoy de alto nivel académico. El seminario que presento hoy es el denominado Seminario Estival, cuarto Seminario Estival de la Red Internacional de Universidades Lectoras en la Universidad de Cádiz, Leer la diversidad, España y Rusia en el contexto cultural actual, coordinado por María Isabel Morales Sánchez de la Universidad de Cádiz, Lilia Moisenko de la Asociación de Hispanistas de Rusia y Universidad Estatal Lingüística de Moscú, Natalia Mikeva, Universidad Rusa de la Amistad de los Pueblos, Natalia Karpovskaya de la Universidad Federal del Sur y Andrés Santana Rivas del Aula Universitaria Hispano-Rusa y la Asociación Profesional Española de Profesores de la Lengua y Literatura Rusas. El patrocinio de este seminario corresponde a la Red Internacional de la Universidad de Lectoras y la Aula Universitaria Hispano-Rusa de la Universidad de Cádiz. Además, cuenta con la colaboración de varias universidades soviéticas. Bueno, también contamos hoy con Eloy Martos, coordinador general de la Red Internacional de Universidades Lectoras de la Universidad de Extremadura, que coordina la red. Yo lo siento mucho, me tengo que ausentar porque tengo que presentar el siguiente seminario. Yo os dejo con este magnífico curso que tiene pues, una pinta estupenda. Seguro que vais a disfrutar muchísimo. Bienvenidos de nuevo y yo os dejo, les cedo la palabra a Juan Carlos García Galindo, director general de Relaciones Internacionales de la Universidad de Cádiz. A continuación, pues hablarán Eloy Martos y comenzaremos el curso. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias, señora vicerrectora. Hasta luego. Bueno, pues para mí es un placer el poder estar aquí en este acto de apertura de este seminario que muestra una vez más pues, el intenso grado de colaboración que existe entre la Universidad de Cádiz en el ámbito de los estudios de español en Rusia y de ruso en España. Es para mí también un placer dar la bienvenida a nuestros socios, aquí además, que ya estamos casi dentro del seminario y podemos decir que estamos casi en familia. En un ambiente un poco más informal, darle la bienvenida a Natalia Karpovskaya y a Natalia Mijeva. Son, además de ser 2 grandes socios de la Universidad de Cádiz, son 2 buenas amigas mías, así que bienvenidas de nuevo a Cádiz, no es la primera vez que vienen. Quiero darle también la bienvenida a mi amigo Marc, de la Universidad de Barcelona. Muchas gracias, Marc, por venir. Quiero agradecer también pues, el grado de colaboración y el acuerdo que estamos teniendo con la Red Internacional de Universidades Lectoras. Gracias, Eloy, pues, por hacer que este seminario sea posible hoy aquí en Cádiz. Gracias, Maribel, por todo el trabajo. Y decir que este seminario, pues esta organización conjunta entre la Red Internacional de Universidades Lectoras y el Aula Universitaria Hispano-Rusa de la Universidad de Cádiz, pues muestran la potencia de lo que juntos podemos todos hacer. Siempre juntos hacemos mucho más que por separado. Como dicen, aunque sea un tópico, la suma de las partes es mayor siempre que el todo. Así que yo no me quiero alargar mucho más. Está aquí, creo, lo mejorcito que tenemos en España sobre rusismo. Tenemos grandes hispanistas, tenemos muy buenos lazos de cooperación, tanto la Universidad de Cádiz como la Universidad de Granada, como la Universidad de Barcelona participan habitualmente en los congresos de hispanistas que se realizan en Rusia. La presencia de hispanistas rusas, de grandes hispanistas rusos, aquí en España, en Cádiz, pues demuestra que también el camino de ida y vuelta es real y, por tanto, hay una base muy importante para la colaboración y para los proyectos. Y, por último, pues no puedo resistirme a dar la noticia de que recientemente la Universidad de Cádiz le ha sido concedido un proyecto Erasmus Plus de movilidad con terceros países, en este caso con Rusia, en el cual bueno, pues, hemos quedado bastante bien en el conjunto de las universidades españolas
con un número elevado de movilidades, hasta 88 movilidades de posgrado y de máster, doctorado y también de profesorado, que permitirá, sin duda, seguir avanzando en la colaboración. Todo ello, como digo, fruto de las buenas relaciones y del trabajo conjunto que entre todos podemos hacer. Y desde aquí, pues lo que animo es a que utilicemos este seminario no solamente como plataforma académica para compartir nuestros conocimientos, sino también, ¿por qué no?, como plataforma para futuros proyectos. Estamos aquí de distintas universidades españolas, de distintas universidades rusas, pues para proyectos conjuntos que pudiéramos presentar en convocatorias internacionales. ¿Por qué no? Ya sin más, pues agradecer a todos los ponentes el esfuerzo que han hecho en preparar, estoy seguro, unas magníficas ponencias de un altísimo nivel, a todos los asistentes a aprovechar de verdad esta oportunidad que no siempre se tiene, aprovechar de verdad todo lo que nos van a poner de manifiesto de sus conocimientos, de su experiencia, y sin más pasarle la palabra a Eloy. Eloy, muchísimas gracias. Muchas gracias. Muy bien, bueno, pues lo primero, darles a todos las gracias por estar aquí esta calurosa mañana. Es que hace poco hemos hecho un congreso de distopía, recuerdo que organizaba la red sobre el género distópico, y hablaba de una película, Cuando el destino nos alcance, que es del año 79, sobre un clásico americano, y hablaba de, bueno, de un Nueva York superpoblado, donde todo el año son 40 grados, ¿no? El poder visionario que tiene la literatura, ¿no? Entonces no existía el concepto de cambio climático o lo que está ocurriendo ahora, ¿no? Pero ya el autor y el cineasta plasmaron una distopía, una utopía negativa, donde el cambio climático y la superpoblación eran los grandes problemas de la humanidad, ¿eh? De modo que enlazo esto con la idea de que siempre tenemos la posibilidad, y para eso sirve la comunidad universitaria, de reflexionar, ¿eh? Entonces, lo primero, yo quiero rubricar las palabras del director general, al cual agradezco la hospitalidad, subrayar que este es el cuarto seminario, es la única universidad de la red con la cual se hace una cosa continua todos los años, gracias al acuerdo que hicimos en su día con el vicerrectorado, y que todos los años organiza la profesora Isabel Sánchez Morales con perfecta interés, porque todos los años es una temática distinta, nueva, y tiene esa premisa que les decía antes, ¿no?, de intentar adelantarnos a los acontecimientos. En este caso, lo que les quería comentar es que la Red Universidad Lectora, que tiene 7 años, lo primero era comentarles qué es la red, pues ahí tienen un poco un Google Maps, ahí pueden ver hacia... Bueno, esas son las universidades españolas y portuguesas, italianas y la universidad rusa, que la URAP, a la cual nuestra querida amiga Natalia ya formalizó, y que esperamos que a través del aula hispano-rusa pues más universidades rusas se añadan, porque nuestra idea, si vas dándose abajo, Maribel, en Latinoamérica hay muchísimas, las tenemos ya cerca de 15, y se está invirtiendo la tendencia, lo cual yo me alegro mucho. Nació como una universidad, de un conjunto de universidades de España y Portugal, y ahora todas las semanas prácticamente una universidad mexicana, especialmente, por ejemplo, que se está adheriendo, lo cual significa que es una cosa internacional, y la universidad viene de universum, de la universalidad, no del conocimiento, ¿no? Y eso, en estos momentos de fragmentación, creo que es muy positivo recordar esa idea de universalidad. Quiero decir con eso, el otro elemento que yo les quería a ustedes añadir, porque luego tendremos tiempo de hablarlo, es que nace como una red temática, pero una red temática sobre un tema estratégico, que es la lectura y la escritura. Yo soy filólogo, como mi compañera, pero en la red hay veterinarios, médicos, juristas, químicos. ¿Dónde está dicho que una persona de química no tenga una cultura letrada, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa potencialidad y transversalidad de la lectura y la escritura va más allá de la lectura académica y de la escritura académica, que es nuestro mundo, ¿no? Es decir, ¿cómo puede estar una persona en la universidad sin dominar la lectura y la escritura académica? Bueno, pues evidentemente tenemos muchos más retos, ¿no? Ahora mismo, ayer, en los teletipos salía
la noticia de que la UNESCO había concedido el Camino de Santiago como uno de los lugares de patrimonio de la humanidad, junto con sitios en China, en otros sitios, ¿no? Eso es industria, es potencial turístico, es patrimonio, es interculturalidad. Y creo que ese es el mundo al que vamos, ¿no? Un mundo de innovación, de emprendimiento, donde no podemos pensar en pequeño, ¿no? Bueno, pues esa es la idea fundacional de la red, ¿no? Crear ahí tienen ustedes la estructura. Yo he traído un material, pero está en el coche y con mucho gusto a los compañeros ponentes lo pondremos esta tarde o a lo largo de la mañana en disposición. Pero proponerles nada más que un comentario muy rápido. La red hizo un diccionario de lectura, de nuevas formas de lectura y escritura, que es muy complicado, ¿no? Que no simplemente son las tabletas, sino son las nuevas formas digitales, lo cual, por ejemplo, Maribel es una experta, en la cual los jóvenes, nuestros alumnos, se relacionan con la lectura y la escritura, las múltiples formas. Ese seminario, ese diccionario, colaboraron 60 expertos. Es muy difícil poner a 60 profesores universitarios de acuerdo para hacer nada. Y bueno, ese es un proyecto que empezó ahí y que sigue. La Universidad de Salamanca lo tiene digitalizado. Lo pueden ver en Google, diccionario, ese es. Si ustedes ponen diccionario de lectura, es una obra que en su día patrocinó Santillana, pero que nosotros hemos hecho una de las banderas de la red para los expertos, compañeros rusos y los que están aquí, todo el mundo se puede añadir. Y ahora mismo hay 250 entradas, pero nuestra idea es que sea un proyecto colaborativo y anual. Todos los años se renueva. Es como una saga, ¿no? Todos se van. Y nada más, básicamente llevarles al ánimo a ustedes a que la red de universidades lectoras es eso, es una red para potenciar la lectura y la escritura en la universidad. En un mundo como el nuestro, tan mercantilizado y tan competitivo y tal, pues creo que es muy positivo recordar o rescatar la idea de Roger Chartier, que tenemos que rescatar la cultura letrada, la grande cultura de los clásicos. Tenemos que hacer vivos como Fahrenheit 451, ¿no? El mundo de Maquiavelo, el mundo de Dante, el mundo de Cervantes, conciliándolo con la modernidad. Ese es el principal reto. Sí, tenemos que atender los problemas de hoy, pero sin olvidar la gran herencia cultural que tenemos, como universal de todos los pueblos, no es una herencia compartimentada, ¿no? Y ese es un poco el reto, así que como ustedes ven, como la red posibilita un enfoque desde la historia, desde la filología, desde cualquier rama del conocimiento, cualquier área de conocimiento, pues creo que esa ha sido un poco la clave del éxito y de que estemos hablando de una bola de nieve, como yo digo, ¿no? La bola de nieve significa algo muy de la cultura actual, ¿no? Que es que un proyecto se difunde por el boca a boca, por la amistad, por la sociabilidad, no porque sea un proyecto que tenga a priori, que también los tiene afortunadamente muchos recursos, sino porque la gente se va agregando, como en cualquier proyecto de emprendimiento. Y nada más, daros a todos las gracias y esperar que estas jornadas sean fructíferas y que el año que viene y el otro, pues Isabel nos organice nuevos eventos, ¿no? Con el apoyo de la UCA, ¿no? Esa es la idea fundamental. E invitarles, bueno, ahí en esa página web verán ustedes que cada 5 días, luego tenemos la semana que viene un curso en Alcalá de Henares, todas las semanas hay una actividad. Y como comentaba ahora con la profesora Natalia, no es cuestión de que haya muchos eventos, sino que efectivamente las actividades que se hagan sean útiles y aporten un plus a la universidad, que es lo que buscamos, ¿no? No solamente ese ranking tecnocrático donde cada universidad tiene un numerito, sino entender un poco la idea de Cervantes, ¿no? Que la lectura hace libre a las personas, evidentemente, ¿no? Y que necesitamos una época donde la gente se sienta libre, pues pensamos que una red temática de este tipo no es igual, con todos los respetos, que hacer una red temática sobre gramíneas o sobre un tema muy monotemático, ¿no? Sino estamos hablando de ir a la esencia de la institución universitaria. Nosotros estamos para difundir el pensamiento crítico. Por desgracia eso es algo, para acabar, pero es un detalle muy significativo. ¿Cuántos ensayos, por ejemplo,
entre la comunidad universitaria, no ya entre los ciudadanos. El género del ensayo, que ha sido tan básico en la universidad de los años 60, donde había tanta efervescencia revolucionaria, incluso, ¿no? Todo el mundo leía algún tipo de ensayo de cualquier corriente ideológica, ¿no? Hoy en muchas universidades españolas al menos, la única lectura de los alumnos son los libros de apuntes, son los apuntes y los manuales del área. Encima, ni siquiera que a nadie lee estrictamente aquello que se sale del cauce académico, ¿no? Bueno, pues ese es un poco los fines, ¿no? Tendremos más tiempo de charlar de esto, así que muchas gracias. Las 3 sesiones, como veis, están organizadas por temáticas diferentes y todas las sesiones acaban con una mesa redonda. Tanto a los coordinadores, bueno, a Andrés Santana como a las coordinadoras y a mí, nos parecía interesante la idea de la mesa redonda porque normalmente lo que ocurre en este tipo de cursos es que, las intervenciones a lo mejor son como un espacio más rígido para poder hacer propuestas o comentarios o discutir algunas ideas, mientras que la mesa redonda del final con los ponentes que han intervenido a lo largo de la mañana nos permite como crear un ambiente más distendido para poder valorar no solamente, que es uno de los objetivos del curso, lo que se va a hablar aquí, sino valorar qué posibles líneas de colaboración, de investigación que se puedan iniciar, se pueden establecer en el marco del hispanismo ruso. Entonces nos parecía que ese enfoque era importante porque permite que haya un espacio de diálogo al final de la mañana con los ponentes que han intervenido a lo largo de la mañana y nos parecía mucho más fructífero que la rigidez de las 3 ponencias. La sesión de hoy la va a coordinar Andrés Santana y en cuanto estén montadas las ponencias y los ponentes estén dispuestos, pues empezamos la sesión. Así que bienvenidos todos, muchísimas gracias. Muchas gracias al coordinador general de la red que ha venido exclusivamente a inaugurar el curso. Cualquier cosa, cualquier duda, o estamos a vuestra disposición para resolver cualquier imprevisto. ¿De acuerdo? Así que muchas gracias. Andrés. Buenos días. Comenzamos entonces el seminario. Por fin la parte académica. Yo, antes que nada, voy a hacer una cosa y es convertir el acto en realmente estival. Así que me voy a quitar la chaqueta y la corbata. Se acabó la parte institucional y comenzamos el trabajo ya académico y de verano. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, para comenzar el seminario, a mí me gustaría decir pocas palabras para un poco contextualizar el evento y por qué lo hacemos precisamente en Cádiz. Hay algunos datos históricos que se desconocen generalmente, como por ejemplo que la primera embajada rusa que viene a España entra precisamente por el puerto de Cádiz en el siglo XVII, o por ejemplo que en el siglo XVIII se establece en Cádiz el primer consulado permanente de Rusia, que Cádiz simboliza también, por ejemplo, la lucha contra la invasión napoleónica de Europa, igual que Rusia, fueron 2 territorios que Napoleón no conquistó. Entonces, Cádiz tiene una connotación en ese aspecto que la une a Rusia en la historia. Y en 2008, en Cádiz, surge el Aula Hispano-Rusa, que es, como ya han dicho, la institución que junto con la RIUL organiza este seminario. Bueno, el Aula Hispano-Rusa no es solamente una institución que trabaje con Rusia, aunque su nombre pueda indicar eso. Nuestro concepto de hispano-ruso es un concepto mucho más amplio que abarca todos los pueblos que tienen relación con la lengua y la cultura española hispánica y la lengua rusa y la cultura en lengua rusa. Es decir, el abanico de países se amplía mucho y no se limita a Iberoamérica y a Rusia, como veis. Decía Eloy Martos que la red nació en 2008, ¿no? Hace 7 años, exactamente igual que la Aula Hispano-Rusa en 2008. Entonces son 2 proyectos que van paralelos en el tiempo y hoy convergen en este seminario y esperamos que sea una colaboración muy fructífera y se sigan sumando universidades rusas, latinoamericanas y creemos realmente una red hispano-rusa de universidades lectoras. Bien, yo quería destacar, antes de dar la palabra a Irina Bachikova, quería destacar la calidad de los ponentes que tenemos en este seminario.
Realmente hemos conseguido atraer aquí a Cádiz a la flor y nata de la rusística española y del hispanismo ruso. Hemos querido además que sea una representación variada para abarcar el tema desde puntos de vista distintos, desde un punto de vista cultural, histórico-cultural, lingüístico, traductológico y artístico, literario. Como veis, cada día son sesiones de temas distintos. Bueno, iniciamos la sesión con Irina Bachikova, que no es casual que ella abra el seminario, es por varios motivos. En primer lugar, Irina Bachikova es la directora del Centro de Lengua y Cultura Españolas de la Universidad Estatal de Udmurtia, que es una universidad que está en la zona de los Urales, ¿no? Ahí casi entre Europa y Asia. Bueno, el proyecto de su universidad con el español es muy parecido al proyecto de la Universidad de Cádiz con el ruso. Son universidades de la periferia del país que construyen proyectos potentes de lengua y cultura. Irina Bachikova, además, tiene una doble perspectiva porque ella es tanto hispanista como rusista. Ella tiene mucha experiencia de colaboración con universidades españolas, fundamentalmente con la Universidad de Granada, y ha creado un proyecto muy potente de lengua y cultura española en la región de Udmurtia. Ella es, digamos, el alma del español en toda la región de Udmurtia. Bueno, Irina Bachikova nos va a introducir en el seminario en el mundo de las relaciones históricas y culturales entre España y Rusia, o entre Iberoamérica y el mundo rusoparlante. Y a continuación nos va a exponer eso mismo, pero desde la práctica de su experiencia profesional como directora del Centro Español de la Universidad Estatal de Udmurtia. Así que, Irina, no me enrollo más, por favor. Gracias. Y antes de todo, quisiera agradecer a la Universidad de Cádiz y más concretamente a la Universitaria Hispano-Rusa y su coordinador Andrés Santana por haberme invitado y dado esta oportunidad de presentar esta ponencia sobre las relaciones culturales entre España y Rusia a través de la historia y que espero que sea de su interés. El tema que voy a presentar aquí podría dividirse en tres partes. Primero, haré un breve repaso de las relaciones político-culturales que se han dado entre Rusia y España a través de los siglos y a continuación presentaré la situación de la enseñanza del ruso en España y del español en Rusia y finalizaré con la trayectoria de mi universidad, Universidad Estatal de Udmurtia, en lo que se refiere a la colaboración con universidades españolas. La historia de la influencia y enriquecimiento entre las culturas de los pueblos ruso-español no es tan rica como la que ha existido entre estos países, por ejemplo, Francia, Alemania o Reino Unido. No obstante, existen similitudes considerables en su desarrollo histórico y ciertos rasgos de la cultura. El decembrista ruso Fyodor Glinka en el siglo XIX dio la definición clásica de la semejanza de los destinos históricos de Rusia y España. Según la voluntad de Dios, numerosas manifestaciones del espíritu popular aparecieron simultáneamente en los extremos de Europa, en Rusia y en España. Al igual que España, Rusia fue conquistada por fuerzas extranjeras. Sin embargo, en ambos países, este cautiverio seglar no debilitó el espíritu popular, al contrario, solo reforzó su fe y su devoción. España expulsó a los árabes, Rusia se liberó del yugo tártaro. Rusia es famosa por la conquista de Siberia, España por el descubrimiento de América. Inicio de las relaciones ruso-españolas se puede datar entre los siglos XV y XVI, en la época cuando España, después de la Reconquista, se convirtió en un país unido políticamente, y cuando Rusia, liberada de yugo tártaro, se convirtió en país unido también. Así aparecieron las condiciones objetivas para entrar en la arena política internacional y empezar a desarrollar las relaciones comerciales y culturales en el periodo de transición de la historia europea desde Edad Media hasta los tiempos nuevos.
La primera comunicación oficial entre los gobernantes de ambos países data de 1505 en un mensaje del rey Felipe I al gran príncipe Iván III. En 1525, el gran príncipe Vasily Ivanovich envía a España su primera embajada encabezada por Iván Yaroslavsky-Zasekin. Los diplomáticos de esta embajada llevan a Moscú la importante noticia del descubrimiento de América. Generalmente se reconoce el 1767 como el año en que se inician las relaciones diplomáticas entre ambos países. Llega a Cádiz una embajada invitada por zar Alexei Mikhailovich con Piotr Potemkin a la cabeza y con una invitación oficial para el que monarca español hiciera lo propio, envíase una embajada a Moscú. Del exhaustivo y completo informe oficial realizado por Potemkin se deduce que existía un interés real hacia una entonces desconocida España, puesto que el informe aporta una detallada descripción del país, su historia, geografía, costumbres y se convierte en las primeras impresiones escritas de un ruso sobre España. En el siglo XVII se intensifica el intercambio comercial. España importa de Rusia fundamentalmente madera, cáñamo y telas y exporta vino, almendra y pasas. Lógicamente, la literatura española era bastante desconocida por entonces en Rusia por el interés político-diplomático y el intercambio comercial traen consigo la entrada a finales del siglo de algunas obras de escritores medievales españoles. En el siglo XVII aparecen los primeros motivos rusos en obras literarias castellanas. Lope de Vega, Calderón de la Barca y Francisco Quevedo. En el siglo XVIII, el programa de integración de Rusia en el espacio europeo del Pedro el Grande cambia por completo el panorama de las relaciones ruso-españolas. Estaba a favor de una alianza política y de fortalecer el comercio activo entre los estados. Sin embargo, no tuvieron éxito ni las relaciones políticas ni comerciales durante la primera mitad del siglo XVIII, a pesar de los esfuerzos por parte del gobierno ruso. Las relaciones directas entre los países se animaron significativamente a partir de 1760. Durante este año, gracias al ministro embajador el príncipe Repnin, se discute en la Corte de Madrid el establecimiento de un comercio español-ruso regular. Pero las intenciones del gobierno ruso se desarrollaron lentamente y con dificultad. Al principios de los años 60 existen varios proyectos por parte de compañías mercantes. Los españoles eran más activos y mejor organizados. La primera oficina de comercio español en San Petersburgo se funda en 1771. Hay que destacar varias figuras españolas relevantes en la vida cultural, política y civil rusa de esta época. Vicente Martínez Soler, compositor español de reconocido prestigio internacional. En 1788 acepta la oferta de Catalina la Grande para ser compositor de la corte en San Petersburgo. José de Ribas y Boyons, conocido en Rusia como Osip Mikhailovich de Ribas, marino hispano-ruso que llegó a almirante de la Armada rusa. Fue el fundador de la ciudad de Odessa, en la actual Ucrania. La calle principal de Odessa, muy conocida en todo el mundo rusófono, fue rebautizada como Deribasovskaya en su honor. Agustín de Betancourt, prestigioso y eminente ingeniero y científico español. A lo largo de los 16 años de su estancia en Rusia, Agustín de Betancourt realizó numerosos proyectos extraordinarios y dejó una gran huella en la arquitectura rusa. Comprobamos ya un interés creciente por la cultura y literatura española que
actuaría con el paso del siglo. Por ejemplo, en 1720 se menciona por la primera vez en la lengua rusa el Quijote, y al finales del siglo esta obra goza de gran popularidad en Rusia. Según Mikhail Dmitriev, a finales del siglo XVIII y comienzos XIX, el Quijote era en Rusia uno de esos libros que se podía encontrar en la biblioteca de cada aldea, tanto en francés como en su traducción rusa. Cabe decir que en la segunda mitad del siglo XVIII abundan ya las traducciones al ruso de obras españolas y de obras francesas sobre temas españoles. Siguiendo un camino de entrada semejante a la literatura rusa en España, se publican sobre todo traducciones indirectas a través de francés, alemán e inglés. El conocimiento de español no era frecuente, que tuvo como consecuencia la tergiversación de algunas palabras y de nombres propios. Así, las relaciones hispano-rusas de este periodo se caracterizan por una actividad política relativamente débil, la edición masiva de literatura española y la creación de imágenes españolas en la literatura rusa. La literatura española atraía por su novedad, originalidad, lo que demuestra que los procesos político y cultural a menudo no están relacionados entre sí. Las primeras traducciones directivas y los primeros estudiosos de la lengua española aparecen a comienzos del siglo XIX, un siglo por el primer gran acontecimiento que unirá a ambos pueblos. En 1812, la guerra contra Napoleón en España y Rusia. La guerra contra Napoleón en España tuvo una gran repercusión en la empresa, inspiró a escritores y ayudó mucho a despertar el interés por la literatura y la lengua española. De 1812 en adelante, en los periódicos rusos abundaron los comentarios sobre la guerra hispano-francesa, sobre la Constitución española y las Cortes. Se publicaron esbozos biográficos de los políticos y militares españoles. Dadas estas circunstancias, es evidente el creciente interés de la sociedad rusa por España en general y por idioma y literatura en particular. En 1811 sale a la luz la primera gramática española breve. Como resultado de las guerras napoleónicas, especialmente de la campaña de Rusia en 1812, se desarrolla la conciencia política de los pueblos y se crean las condiciones ideológicas necesarias para la aparición del movimiento decembrista, que desembocó en el levantamiento contra el poder zarista en 1825. Dmitri Petrov, uno de los mayores expertos rusos en la historia de la lengua, la literatura y la cultura de España, señaló que el proyecto de constitución de Trubetskoy se basaba en parte en la Constitución española de 1812. Y los investigadores apuntan a la proximidad tipológica del levantamiento decembrista y la resistencia al poder del José I Bonaparte, que desembocó en las Cortes de Cádiz. A mediados del siglo XIX, en la mente de los intelectuales rusos se ha formado una imagen de España como un país original, diferente de Europa por su desarrollo político, estilo de vida y su gente. Un país soleado, exótico, con mujeres hermosas, no con hombres, con mujeres hermosas que llevan mantillas y castañuelas, con pasiones violentas y las corridas de toros. Esta imagen de España en los años 50 del siglo XIX estaba muy extendida en Rusia, incluso de moda. Sin embargo, en los años 70 y 90, tal representación ya parecía inadecuada, algo teatral y lejos del mundo real. El ruso en España, a pesar de la disparidad y de la originalidad del país, sentía algo familiar, propio, y le sorprendía ese sentimiento. El famoso pintor ruso Korovin, que visitó España en 1888 y mucho más tarde anotó sus impresiones, exclamó, recordando las emociones más fuertes: ¿por qué estas personas completamente diferentes se parecen tanto a los rusos?
En el siglo XIX se incrementan significativamente el número de rusos que viajan por España y plasman sus impresiones en cartas, memorias de viaje y ciclos de ensayos. Entre estos viajeros rusos destaca el compositor Mikhail Glinka. Glinka, tras viajar por España, escribe su Jota Aragonesa. Con esta obra introduce por primera vez el tema español de en la música rusa. No podemos cerrar el siglo XIX sin mencionar a los escritores rusos como Nikolai Karamzin, quien introduce el tema de España en sentimentalismo y romantismo rusos, y Alexander Pushkin, que escribió varios poemas con motivos españoles. Y precisamente gracias a estas obras literarias de Alexander Pushkin, en la literatura rusa se formó una imagen romántica de España como un país exótico, enigmático, con una naturaleza y música y cultura maravillosas. Pushkin tenía en su biblioteca muchos libros españoles y conocía el español. En 1862, el poeta y dramaturgo Alexei Konstantinovich Tolstoy publica el drama en verso Don Juan, en el que convierte a Don Juan en una persona auténticamente romántica. En la interpretación del dramaturgo ruso, Don Juan posee una mente filosófica, busca y encuentra en el amor un sentimiento especial que le ayuda a descubrir el misterio de la existencia humana. En dicho drama hay un episodio en el que Don Juan canta una serenata bajo el balcón de la esposa del comendador. En 1878, el compositor Piotr Tchaikovsky escribe la música para dicha serenata, que se convierte en una de las obras más populares de Rusia. Гаснут дальние альпухары, золотистые края, на призывный звон гитары выйди, милая моя. От Севили до Гренады в тихом сумраке ночей раздаются серенады, раздается стук мечей. La poesía rusa del siglo de plata se caracteriza por florecimiento de los motivos españoles también. La imagen de Carmen se convierte en una de las más populares de la poesía rusa del dicho periodo y adquiere connotaciones adicionales. Carmen en las versiones poéticas rusas se aleja del pretexto de la narración de Prosper Mérimée y, por un lado, los poetas rusos Igor Severianin, Sasha Chorny, Vladislav Khadasevich, Alexander Blok se concentran en los episodios en los que se refleja la naturaleza española del carácter de Carmen, y por otro lado, la imagen de Carmen en la poesía rusa adquiere connotaciones simbólicas, se convierte en un símbolo de amor fatal y espontáneo. En el siglo XX, la instauración en España de la Segunda República despertó gran interés en el gobierno de la URSS, y tras victoria del Frente Popular en España en febrero de 1936, en agosto de ese año, la URSS nombró a Marcel Rosenberg embajador en España y el gobierno de República a Marcelino Pascua como embajador en Moscú. También se abrió un consulado general en la Unión Soviética de la Unión Soviética en Barcelona. Este hecho y la posterior guerra civil en España proporcionaron la aparición del español en el sistema educativo ruso y favorecieron el interés popular por lo español. En la literatura rusa aparecieron las obras de España heroica y romántica. Además, no podemos olvidar a los niños de la guerra que entre 1937 y 1939 fueron enviados a la Unión Soviética. De los 3.000 que llegaron a la URSS, cerca de 160 aún hoy viven en la Federación Rusa y otros países de la Comunidad de Estado en Federación Rusa. El resto o fallecieron o regresaron a España a partir de 1956. También se dio el caso de que algunos regresaron nuevamente a la Unión Soviética al no poderse adaptar a la España de entonces. Esas personas constituyen una herencia histórica del primer orden y son la encarnación viva de la tragedia de los pueblos ruso y español. La llegada a la URSS
de los niños de la guerra y otros emigrados por motivos políticos, su destaca labor en numerosos campos de la ciencia, la tecnología y la cultura soviéticas, especialmente en la formación en español de varias generaciones, no hizo sino multiplicar la imagen de España como un país hermano y amigo, atenuando la sombra de la dictadura franquista y la ruptura de relaciones diplomáticas. También supondrían un impulso fundamental para la lengua española las relaciones entre la URSS, América Latina, especialmente Cuba. A finales de los años 60 comienzan a desarrollarse rápidamente las relaciones comerciales, abriéndose en 1969 la primera oficina del organismo oficial soviético en España. Y en 1972 España y la URSS firmaron un acuerdo comercial que da paso a la apertura de representaciones comerciales en las respectivas capitales. El fallecimiento del dictador y la reinstauración de la democracia en España suponen el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambos países. Y poco después, en el 1985, Mikhail Gorbachev pondría en marcha la perestroika, la cual conduciría la separación de la URSS y el inicio de un proceso de transición democrática en 1991. Tras la disolución de la Unión Soviética en diciembre de 1991, España reconoce oficialmente la Federación Rusa, siendo nombrado primer embajador en España Igor Ivanov. Las relaciones entre España y la Federación Rusa han recibido un importante impulso en los últimos años, debido fundamentalmente a la intensificación de los contactos políticos a alto nivel y la ausencia de los contenciosos bilaterales. A ellos se une la natural simpatía que España y la cultura española suscitan en la Federación Rusa, el creciente número de turistas rusos que visitan España y el aumento de los intercambios comerciales. En los últimos años se han incrementado la presencia de ambas culturas en el campo de la música y el teatro. En 2015 se ha abierto en Málaga una sucursal del Museo Ruso y esta colaboración tiene perspectivas reales. La cultura de los dos países tiene muchos recursos valiosos y diversos, patrimonio cultural rico y el potencial creativo de los intereses mutuos. Uno de los principales objetivos de las acciones culturales de España y la Federación Rusa es la difusión de la lengua y cultura españolas y rusas. En este ámbito es de especial relevancia la labor del Instituto Cervantes de Moscú y la Fundación Ruski Mir. La actividad del Instituto Cervantes se rige por el convenio entre el Reino de España y la Federación Rusa sobre actividades de los centros culturales de 2001. La directora del Instituto Cervantes de Moscú, en el informe El español en Rusia, de 2011, destacó que el español es una de las lenguas extranjeras más habladas en Rusia y la cuarta más estudiada tras el inglés, francés y alemán. Más de 100.000 personas declaran poder comunicarse en español y hay cerca de 2 centenares de hispanistas y 21 departamentos de español en universidades en 14 ciudades rusas. Al cuanto el Centro Cervantes de Moscú es el que mayor actividad docente ha registrado de la red del instituto en todo el mundo y alcanza cerca de 5.000 matrículas del año y es el segundo centro más consultado por Internet. Instituto Cervantes de Moscú tiene además una de las mayores bibliotecas de la red de centros y desarrolla actividades culturales con sus propios programas en la colaboración con las embajadas de los países de América Latina acreditadas en Moscú. En el ámbito educativo, en el marzo de 2001 se firmó un acuerdo entre los ministerios de educación de ambos países por el que se creó el programa de secciones bilingües en Rusia. Y actualmente hay 5 secciones de español en Rusia.
Más de 170 escuelas rusas tienen en sus programas el español como lengua extranjera y más de 20.000 niños cursan estudios de español. Además, es posible hacer la prueba de español en el examen, se llama YEGE, el análogo de selectividad española en Rusia, cuya nota se contabiliza en la calificación final. Al finales de los años 90, las universidades públicas rusas que tradicionalmente habían sido las auténticas locomotoras del desarrollo del español en Rusia, se toparon con una realidad completamente nueva. Si hasta entonces la financiación había sido total por parte del Estado, a partir de este momento pasaron a recibir una financiación parcial y se vieron obligadas a salir al mercado libre y buscar las alternativas de financiación, algo que para lo que la mayoría de ellas no estaban preparadas. Por tanto, la historia de la lengua española en Rusia se pueden destacar 3 etapas fundamentales. Vale, creo que un poco adelantado. Sí. Aquí. Entonces, después de instauración en España de la Segunda República, el Kremlin considera del interés nacional de la relación con España y su nuevo gobierno, y no es casualidad, por tanto, que ya en el año 1935 se funde la primera sección de español del país en la Universidad Estatal de San Petersburgo, Leningrado, en aquel entonces. Después, en 1942, se inaugura una sección de español en el Instituto de Lenguas Extranjeras de Moscú y sede oficial de la Asociación de Hispanistas de Rusia. 3 años más tarde, en 1945, se inicia la enseñanza de español en la Universidad Estatal de Moscú y justo después, en la Segunda Guerra Mundial, se abren departamentos de español, también en el Instituto de Relaciones Internacionales de Moscú y la Universidad Estatal Pedagógica de Moscú. En los años 60 se produce una segunda oleada de interés por hispano gracias al triunfo de la Revolución Cubana. En 1959 nace el actual Colegio Cervantes, una escuela pública rusa que cuenta con la sección bilingüe española más antigua del país. Y en 1962 el español llega a nuevas ciudades y universidades de Nizhny Novgorod y Voronezh, y más tarde también a la Universidad de Pitigorsk. Y después de Perestroika se inicia una nueva etapa en la que las universidades empiezan a ser más independientes en sus planes de estudios, lo que les permite incluir nuevas especialidades. Cabe señalar que en el terreno de la educación superior existen ya numerosos acuerdos entre universidades rusas y españolas. Hasta hace relativamente poco, 7 universidades rusas disponían del lectorado de la lengua y cultura españolas del Ministerio de Asuntos Exteriores. La convocatoria de 2015 y 2016 incluye solicitudes de lectorados nuevos, vacantes y la renovación, de los cuales 3 han sido convocados para Rusia. La posibilidad de participar en programas de la Unión Europea como Tempus, Erasmus Mundus, Erasmus Plus, constituyen también una gran oportunidad tanto para el aprendizaje de la lengua rusa y española como para la enseñanza de la misma. En los actuales proyectos Erasmus Plus, Aurora, Eranet Mundus, Eranet Plus, participan las universidades de Barcelona, Granada, Deusto y la Universidad Politécnica de Cataluña, y más de 20 universidades rusas. En lo que se refiere al ruso, su aprendizaje ha sido algo habitual en países como Francia, Alemania, Inglaterra o Italia desde hace largo tiempo. En España la tradición ha sido por diversos motivos bien distinta. Toda ideología procedente de Europa era rechazada, incluido el estudio del propio idioma. Desde 1922,
hasta 1926 empezaron a enseñarse las lenguas eslavas en la Universidad de Barcelona y después de 1935 en la Universidad de Madrid. En 1955 se creó el primer departamento universitario de ruso en España, vinculado a la Escuela Oficial de Idiomas de la Universidad Central de Madrid. En esta etapa las clases eran complementarias al currículo universitario. En 1961 empezaron las primeras clases de ruso en la Universidad de Granada, con una oferta modesta en sus inicios. A pesar de ser un idioma que se podía impartir legalmente en España, la obsesión anticomunista del régimen no permitía que se generalizara. Hasta la década de los 90, la Universidad Española no acogió la especialidad de filología eslava. 3 universidades abrieron las puertas a este campo: Madrid, Granada y Barcelona. Los profesores no solo eran especialistas en filología eslava, sino también hacían carrera como intérpretes de la lengua rusa. Sin embargo, estos estudios se extinguieron formalmente en el año 2010. El modelo de convergencia europea y universitaria ha empujado a la adaptación de la filología actual grado de lenguas modernas y su literatura, y este cambio ha permitido que esta especialidad se adapte al nuevo panorama mundial, aunque en algunos casos a costa de perder conceptos relacionados con la lingüística y cultura rusas. También hay que destacar que según los datos del Instituto Nacional de Estadística en España, viven cerca de 190.000 ciudadanos rusos. Durante los últimos 5 años, este número se ha multiplicado por 10 y desde 2002 se registra un incremento de interés por el estudio de la lengua rusa hasta llegar a los 70.000 estudiantes de ruso actuales. Evidentemente, esta cifra no es comparable con la que presenta Rusia, con cerca de 100.000 estudiantes de español. La lengua rusa está presente en las 10 universidades públicas. No voy a leer. Además, el ruso se imparte en los 14 centros de idiomas en las siguientes universidades, 14 universidades. Y en España, por desgracia, no hay ni colegios con secciones bilingües rusas, ni centros escolares que impartan sus contenidos en lengua rusa. Los intentos por incluirla como lengua extranjera en los colegios no han tenido éxito por motivos administrativos. El ruso se enseña en las escuelas oficiales de idioma en 15 ciudades, como Madrid, Málaga, Barcelona, y una mención especial merece el hecho de que en la última década el gobierno de Rusia ha intensificado su intervención en lo que se refiere a la diplomacia cultural. Por un lado, se han creado 2 estructuras como Fundación Ruski Mir y Россотрудничество. La Fundación Ruski Mir, bajo bases competitivas, otorga subvenciones para la realización de los proyectos en el área de la promoción del idioma y cultura rusos. Actualmente en España hay un centro ruso en la Universidad de Granada y 3 aulas del mundo ruso, centros más pequeños en Barcelona y 2 en Madrid. Otra institución muy importante es la Agencia Federal para Comunidad de Estados Independientes Compatriotas Residentes en el Extranjero y Cooperación Humanitaria Internacional, Россотрудничество, que también tiene como objetivo promover una imagen fiel de la Rusia moderna, su potencial económico, su riqueza cultural y espiritual y los contenidos de su política interior-exterior. Y además de estas instituciones que acabo de presentar, se han promovido 2 premios: el Premio de Literatura Rusa en España, promovido por el Centro Presidente Boris Yeltsin, que tiene como objetivo difundir la literatura rusa en España y premiar la labor de las traducciones que hayan hecho una aportación relevante a esta causa. El Premio Lee Rusia fue creado en 2011 con fin promover la teoría y práctica de la traducción literaria bajo los
auspicios de la Agencia Federal de Prensa y Medios de Comunicación y la colaboración del Centro Presidente Boris Yeltsin. En España y Rusia existe un intercambio intercultural regular mediante la celebración seminarios, congresos, proyectos de investigación, publicación de manuales conjuntos. Las universidades en España y Rusia tienen un papel fundamental en este proceso de fortalecer y ampliar la cooperación en materia de ciencia, investigación, la movilidad de estudiantes y profesores, así como el progreso en la enseñanza de las lenguas españolas y rusa. En este caso no se trata solo del trabajo de las universidades grandes, sino bien las universidades más pequeñas como mi universidad, Universidad Estatal de Удмуртия. Andrés, ¿cuánto времени у меня еще? Есть, да? Entonces, siempre hay una pregunta de dónde soy, dónde está Ijevsk, dónde está Udmurtia. Esta es una pregunta cuya respuesta nunca esperas porque algunos, incluso muchos rusos no saben, tampoco saben exactamente dónde está Ijevsk y Udmurtia. Entonces, Ijevsk es la capital de la República de Udmurtia en Rusia, donde viven cerca de 650.000 personas. Está situada al oeste de los montes Urales. Nuestra tierra es conocida por dos personas muy importantes, Piotr Ilich Chaikovsky, que nació en Udmurtia, y Mikhail Kalashnikov, que también vivió ahí, murió también ahí. Y durante la época soviética, Ijevsk era una ciudad cerrada, especialmente para los extranjeros, debido a la situación geoestratégica por su industria armamentística. Actualmente es el centro industrial, cultural y educativo de nuestra república. La Universidad Estatal de Udmurtia es una universidad rusa del tamaño medio, está lejos de la capital de Rusia, pero por otro lado es universidad central de la región, universidad que ha pasado últimamente, como todas las universidades rusas, por muchas reformas que no paren, reducción presupuestaria, etc. La Universidad Estatal de Udmurtia es uno de los centros científicos y educativos más grandes de Udmurtia. Con su fundación en 1932 comenzó la historia de la educación superior en nuestra república. Ahora, en la actualidad, nuestra universidad cuenta con más de 21 facultades e institutos, donde trabajan más de 950 profesores y cursan sus estudios 18.650 estudiantes en más de 80 especialidades. La educación superior se implementa en los siguientes programas educativos: grado, licenciatura y máster. La Universidad Estatal de Udmurtia es miembro de 35 convenios internacionales con universidades del mundo y en el periodo de 1903 a 2013, UTSU participó en 15 proyectos Tempus, cada uno de los cuales ha constituido una gran aportación a la internalización de la universidad. Y el español. En la Universidad Estatal de Udmurtia actualmente la situación de la lengua española en nuestra universidad es bastante variada. Es que yo creo que es muy típica para una universidad como nuestra. Estudiantes del Instituto de las Lenguas y Literaturas Extranjeras que estudian español como primera o segunda lengua, no son muchos. Estudiantes de la Facultad de Filología y Facultad de Historia que estudian español como una lengua extranjera según sus planes de estudio, y estudiantes de la universidad que estudian español en su tiempo libre en el Centro de la Lengua y Cultura Españolas. La enseñanza de español en nuestra universidad empezó hace más de 20 años tras la firma del convenio con la Universidad de Granada y tomó un gran impulso. La Universidad de Granada tiene un papel muy importante en muchos sentidos para nuestra universidad. En 2014 se cumplió el 20 aniversario del inicio de la cooperación entre ambas universidades, convenio que sigue en plena forma gracias al intenso intercambio de
de profesores y estudiantes con actividades conjuntas y relevantes resultados académicos. Nuestro último gran paso en común fue la firma en 2012 del convenio de doble titulación en las lenguas modernas y sus literaturas y de filología aplicada, lengua rusa. Podemos decir que el éxito del español, tanto a nivel científico como académico, no habría sido posible sin el trabajo de la Universidad de Granada, así como su confianza y apoyo a lo largo de los años. El Centro de la Lengua y Cultura Españolas se creó en 1998 con el apoyo de la Universidad de Granada en el marco de acuerdo existente entre nuestras universidades. Era solo uno de muchos centros en su tiempo aparecieron gracias a la UGR, pero por varias razones la mayoría de ellos desaparecieron. En nuestro trabajo podemos distinguir tres aspectos principales: educación, formación y divulgación, actividades culturales y educativas. En sus actividades educativas, el centro sigue los siguientes principios: multiniveles, posibilidad de estudiar en el marco de los programas del centro en distintos niveles a lo largo plazo, hasta 2 años, con derecho a pasar a un siguiente nivel. Flexibilidad, posibilidad de adaptación de programas educativos según las demandas de los usuarios. Y educación adicional, posibilidad de aprender un idioma con certificado acreditativo. Cada semestre en el centro estudian español más unos 50 alumnos, en el año más de 100 alumnos. Gracias al centro de UTSU, cualquier persona interesada puede estudiar español y casi 1 de cada 3 estudiantes que van a la Universidad de Granada en el marco del programa de intercambio estudiado en nuestro centro. Particular importancia en las actividades del centro tiene el desarrollo de movilidad internacional. Organizamos consultas informativas sobre los programas de becas de España, actualmente pocas becas. Además, iniciamos otros proyectos. Así, gracias a la colaboración con la Universidad de Granada, los estudiantes pueden realizar sus prácticas de traducción, participando o trabajando como voluntarios en las jornadas, los seminarios, congresos que han tenido lugar en España. Esto es Foro Rusia-España. También en septiembre de 2012, coloquio internacional sobre tipología léxica. Y en julio de 2013, seminario sobre problemas actuales de traducción. Los elementos más importantes de las actividades de promoción son las conferencias y seminarios impartidos por expertos extranjeros. Solo en los últimos 2 años los estudiantes tuvieron la oportunidad de participar en los seminarios de catedráticos de Filología Eslava de la Universidad de Granada, Rafael Guzmán Tirado, Enrique Quero Gervilla y otros profesores de área de Filología Eslava de la Universidad de Granada. Y desde 2002 nuestro centro ha venido realizando los exámenes DELE acreditados por el Instituto Cervantes. Y esto puede considerarse como un éxito sin duda, ya que supone a nuestro centro un nivel importante de profesionalidad, objetividad, pero también de rentabilidad, ya que atrae el número suficiente de candidatos en todas las convocatorias. Además de los exámenes oficiales de español, el centro presta gran atención a actividades de promoción de la lengua y cultura españolas. Para ello contamos con un intenso calendario de actividades culturales, entre que destacan las siguientes: días de Cervantes, Día de Andalucía, días de Hispanidad, concursos de español, Semana de la Lengua y Cultura Españolas. Y también el Centro de la Lengua y Cultura Españolas juega un papel importante en el desarrollo profesional de los estudiantes y profesores de la Universidad de Granada. Los estudiantes españoles tienen la oportunidad de participar activamente en la enseñanza de su idioma en nuestras clases en diferentes actividades. Y tenemos numerosos ejemplos de esta experiencia. Tal es el caso de alumnos de intercambio. Actualmente son docentes como Mirela Masur, Juan Miguel Valdera Gil, María José Nadal López, y aquí está Javier, que también estuviste en ESRESC, ¿verdad? Y ahora es el profesor de español. Los profesores de intercambio tienen la oportunidad, gracias a estas iniciativas, de adquirir experiencia y poder concurrir más
exitosamente prestigiosos programas estatales. Un ejemplo de ello sería la situación de Jesús Herrera González de Molina, que ahora es profesor titular del Instituto de Cervantes en Serbia, o María Consuelo Vega León, lectora del Ministerio de Asuntos Exteriores en China. Y ahora me gustaría poner un vídeo, no sé si... ¿Выйдет, не выйдет? Не получается. Líneas, gracias. Nuestras perspectivas que quisiéramos hacer es fortalecimiento de las relaciones con otros centros similares en Rusia, dado que podríamos desarrollar conjuntamente numerosos proyectos. En particular, se refiere a formas de colaboración como estancias de prácticas para estudiantes de máster españoles, educación a distancia, revitalización de labor con niños, ya que el mercado actualmente, el mercado de los servicios educativos está demostrando que hay una gran demanda en estos cursos. Además, de esta manera podemos atraer a futuros estudiantes. Fortalecimiento de los contactos con las universidades españolas y desarrollo de las actividades educativas, incluyendo en la implantación de nuevos cursos de formación tanto de la lengua como de cultura española. La realización de seminarios educativos y científicos de corta duración. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, profesora Batikova. Quiero agradecerle a la profesora Batikova que se ha ajustado a lo que le hemos pedido exactamente. ¿Sí? Ha dado una visión muy amplia de las relaciones histórico-culturales y ejemplos prácticos de colaboración universitaria. Así que era la idea. De hecho, quería resaltar sobre este tema el alumnado que se ha matriculado a este seminario, tanto por su procedencia, que es Rusia, España, Bielorrusia, Ucrania, Kazajstán, si no he oído ninguno, espero que no, y también su perfil. Hay alumnos, por ejemplo, que estaban interesados en la parte de relaciones culturales. Por ejemplo, Marina, que viene de la Complutense de Madrid. Tenemos lectores de español de la Universidad de Cádiz que trabajan en Rusia. Tenemos varios lectores. Alumnos de ruso de la Universidad de Cádiz y alumnos de filología y literatura de la Universidad de Cádiz. Es decir, es un abanico muy amplio y también tenemos a Edita, que es profesora de español en Astana, en Kazajstán. Entonces, tenemos un pequeño receso.